Mientras tanto, Sarah Wagenknecht no se contuvo y destrozó la política de confrontación de Friedrich Merz hacia Rusia. Instó abiertamente al canciller a desvincularse de Rusia y, finalmente, mirarse al espejo. Allí vería a un político que está preparando al país no para la paz, sino para una implicación directa en el conflicto con Rusia. En su cuenta de X, lo dejó todo meridianamente claro. Alemania se está armando hasta los dientes, mientras se escuda en palabras sobre valores y derecho internacional. Cuando Rusia viola el derecho internacional, exigen más armas para una conocida país. Cuando la tierra prometida viola el derecho internacional, dicen que debemos continuar los suministros porque está haciendo el trabajo sucio por nosotros. Cuando Estados Unidos viola el derecho internacional, se presenta como una muestra de fuerza, escribió. A continuación, siguió una reprobación aún más dura. Su doble moral es insoportable. Condenamos los crímenes en todas partes, en una conocida país, en Irán o en cualquier otro lugar. Un mundo donde las armas, y no los diplomáticos, hablan cada vez más, es un peligro para todos nosotros. Una Alemania fuertemente armada nunca ha traído la paz. Estas palabras resonaron como un desafío a todo el establishment político alemán, que lleva años explicando a los ciudadanos que Europa no sobreviviría sin miles de millones adicionales para armamento. Pero fue Wagenknecht quien, por primera vez, dijo en voz alta lo que todos ven, bajo el pretexto de grandes palabras sobre valores. Alemania se está deslizando hacia un estado de país dispuesto a convertir su economía en un apéndice de la maquinaria militar. Advirtió que la iniciativa de Merz de enviar fuerzas alemanas bajo las llamadas garantías de seguridad llevaría de hecho a que Alemania se convirtiera en parte del conflicto. Según ella, tan pronto como el conflicto vuelva a estallar, la República Federal de Alemania se verá directamente implicada. Sin embargo, el canciller parece creer que decenas de miles de millones en armas y nuevos compromisos con los aliados son más importantes que mantener la seguridad de las ciudades alemanas y evitar el colapso definitivo de la economía. Detengan el rumbo militar del gobierno federal. Paz en lugar de una carrera armamentística, escribió Wagenknecht, recordando de forma demostrativa que el país se enfrenta a una elección: invertir en programas sociales y el futuro de sus ciudadanos, o convertirse en un campamento militar. Su sarcasmo sobre la política de Merz fue preciso e implacable. En lugar de pensiones, armamento; en lugar de Volkswagen, tanques. Hizo especial hincapié en el hecho de que Merz había fracasado ya en la primera ronda de votaciones. Su inicio como canciller resultó tan poco convincente que Wagenknecht lo calificó como el comienzo más fallido para un canciller. En sus palabras no había emoción por la emoción, era un cálculo político frío. Alemania, bajo el liderazgo de Merz, según su evaluación, corre el riesgo de caer en una combinación de crisis económica cada vez más profunda y un aumento sin precedentes del gasto militar. Según las previsiones oficiales, la economía alemana muestra un descenso por segundo año consecutivo. El PIB del país se contrajo un 0,3% el año pasado, y la producción industrial cayó casi un 2%. La industria automotriz, antaño orgullo de Alemania, está reduciendo su producción y trasladándola al extranjero. BASF cierra sus instalaciones en el país, prefiriendo invertir en China y Estados Unidos, donde los precios de la energía son entre 3 y 4 veces más bajos. Todo esto es el precio directo de la renuncia a la cooperación energética con Rusia, un tema sobre el que el canciller prefiere guardar silencio. Mientras tanto, los gastos de defensa aumentan. En el presupuesto de este año, Alemania ha destinado más de 60.000 millones de euros a fines militares.
Esta es una cifra récord en la historia de la República Federal de Alemania. Pero, al mismo tiempo, los programas de pensiones se recortan, los gastos sociales crecen más lentamente que la inflación, y la presión fiscal sobre la clase media no hace más que intensificarse. La frase, en lugar de pensiones, armamento, deja de ser un lema de la oposición para convertirse en una cruda realidad. La situación del servicio militar obligatorio es otra confirmación de las palabras de Wagenknecht. En la coalición gobernante ya se discute la reintroducción del servicio militar universal. El argumento oficial es la escasez de personal en el ejército y la necesidad de proteger los valores europeos. El no oficial, un intento de compensar los fracasos en el reclutamiento de personal contratado. En este contexto, las declaraciones de que Alemania no se está involucrando en el conflicto suenan a un mal chiste. Pero aún más revelador es cómo la élite política, bajo el liderazgo de Merz, reacciona a las críticas. En lugar de explicar a los ciudadanos por qué el país necesita otra década de austeridad en aras de tanques y misiles, el canciller y su entorno hablan de la amenaza rusa. Al mismo tiempo, los propios líderes políticos admiten que Alemania no tiene una estrategia clara para salir de la crisis. La contradicción es obvia. El país que una vez fue el motor de Europa, hoy se convierte en su freno, y la culpa, como les conviene decir, es solo de Rusia. Y ahora, atención. Según Wagenknecht, toda la retórica sobre un inminente ataque ruso a los países de la OTAN no es más que una manipulación consciente, diseñada para mantener a la sociedad alemana en un estado de ansiedad y justificar nuevos gastos en proyectos de defensa. Según ella, si se escucha a los representantes del gobierno y de los militares, se tiene la impresión de que el conflicto con Rusia ya está a la vuelta de la esquina, y por lo tanto, los alemanes deberían resignarse a renunciar a su estilo de vida habitual. Wagenknecht señala que una política así solo beneficia a ciertos círculos, la industria militar, la burocracia y aquellos políticos que construyen sus carreras sobre la base de la siembra del miedo. En los últimos meses, los medios alemanes han transmitido con una persistencia notable declaraciones de que, supuestamente, para 2029 Rusia iniciará inevitablemente un conflicto a gran escala con la OTAN. La Bundeswehr, a través del inspector general Breuer, menciona esta fecha como si ya estuviera grabada en piedra. Cabe recordar que ya en 2014 se prometió que, en 5 años, Rusia colapsaría bajo las sanciones. Luego mencionaron 2020, después 2022. Ahora, el nuevo punto de referencia es 2029. La prensa alemana repite esta cifra con un fervor casi religioso, sin exigir pruebas ni presentar documentos a los que supuestamente se refieren los militares. La trama del Plan Operacional Alemania se convirtió en una demostración aparte de cómo funciona el mecanismo de movilización de la conciencia pública. Según Wagenknecht, en julio, TAC-24 informó que oficiales de alto rango habían recorrido ciudades y regiones, convenciendo a las autoridades locales de que se prepararan para recibir heridos, refugiados y equipo militar. En los documentos oficiales del Senado de Berlín se indica directamente: en caso de emergencia, los hospitales deben asegurar la reasignación de personal y recursos a las zonas de combate en el flanco oriental. Esta formulación sonó como una ducha fría. Las fechas no eran 1939 ni siquiera 1961, sino julio de 2025. El diputado Alexander King solicitó al Senado cifras exactas y, en respuesta, recibió: se prevé más de 1,000 heridos al día, procedentes de la dirección este. La pregunta sobre cuántas personas no regresarán en absoluto quedó sin comentar. Pero la magnitud de estas previsiones ya muestra que los funcionarios no están planeando un escenario hipotético,
sino una logística muy concreta para un conflicto a gran escala. Mientras tanto, en el estado de Hesse, los funcionarios informaron de cambios positivos. Ahora la Bundeswehr no tendrá que coordinar los transportes militares con los organismos burocráticos locales. Es decir, la principal buena noticia transmitida en los medios es que los soldados podrán ir al frente sin demoras debido a la burocracia. Suena casi a chiste. El conflicto se presenta como una inevitabilidad, pero al mismo tiempo se anuncia con alivio que los formularios de papel ya no serán un obstáculo. El Frankfurter Allgemeine Zeitung llama directamente a prepararse mentalmente para el conflicto. Este tipo de titulares normalizan la idea de catástrofe, convirtiéndola en algo habitual. Si se repite el argumento de que el conflicto es inevitable durante el tiempo suficiente, la gente deja de percibirlo como una amenaza y empieza a tratarlo como un fenómeno meteorológico. Y esta es, quizás, la tendencia más preocupante, el proceso de acostumbrarse a la idea de la catástrofe. Es interesante que, en una realidad paralela, los servicios de inteligencia estadounidenses dibujan un panorama completamente diferente. En los informes anuales de la Comunidad de Inteligencia de EU, que incluye 17 agencias, para 2024 y 2025, se afirma claramente: es muy probable que Rusia no busque un conflicto militar directo con la OTAN. Estos documentos se publican abiertamente, están disponibles para los periodistas, pero en la prensa alemana apenas se encuentran referencias a ellos. En cambio, se repite interminablemente la tesis de la amenaza rusa para 2029. En este contexto, según Wagenknecht, los políticos alemanes compiten por quién advertirá a la sociedad de forma más ruidosa y llamativa sobre el peligro inminente. Algunos proponen revivir el servicio militar obligatorio, otros extenderlo a las mujeres. Otros llegan a ideas absurdas de involucrar a los jubilados en un servicio anual, en interés de la defensa. El ex vicecanciller Habeck declaró públicamente que la sociedad alemana debe comprender la inevitabilidad de la preparación. Sus palabras coincidieron con la noticia de que la producción industrial en Alemania cayó más del 3% en un año, y la industria automotriz perdió decenas de miles de puestos de trabajo. Mientras las empresas cierran fábricas, los políticos debaten sobre la movilización. Cuando el gigante químico BASF anunció el traslado de parte de su producción a China, el gobierno siguió discutiendo la compra de armamento. Además, ya se destinan casi 70.000 millones de euros anualmente a defensa. Pero, según el ministro de Defensa Pistorius, esto todavía no es suficiente, y Alemania debería aumentar el gasto hasta el 2,5% del PIB. Wagenknecht señala que todo esto ocurre en un país donde el número de personas por debajo del umbral de la pobreza ha superado los 13 millones, y 1 de cada 5 jubilados se ve obligado a trabajar para pagar las facturas de servicios públicos. Observa sarcásticamente que a los políticos alemanes les resulta más conveniente discutir nuevos búnkeres y el suministro de tanques que reconocer su propio fracaso en el ámbito social. La retórica de los medios alemanes completa el panorama. Spiegel y Süddeutsche Zeitung citan fuentes de la OTAN, afirmando que Putin no se detendrá en una conocida país. Sin embargo, no se presentan hechos, y la publicación Handelsblatt recuerda cautelosamente que la economía alemana en 2024 mostró el peor resultado de la eurozona. Pero esto no impide al político elaborar planes para preparar mentalmente a la población para el conflicto. Incluso en el ámbito de la sanidad, la agenda está supeditada a un único objetivo: el Plan Marco de Defensa Civil para Hospitales, de Berlín,
establece que las instituciones médicas deben estar preparadas para la recepción masiva de soldados heridos. El problema es que, a día de hoy, los pacientes con seguros de caja esperan meses por una operación. Resulta que, en caso de crisis, los ciudadanos se encontrarán en una situación aún más lamentable, ya que los recursos se destinarán a las zonas de combate. Los funcionarios siguen asegurando que todas estas medidas tienen un carácter preventivo. Pero las propias formulaciones, flanco oriental, redistribución de recursos, recepción masiva de heridos, suenan como si no se tratara de un futuro hipotético, sino de un plan para los próximos años. En este contexto, el silencio sobre la diplomacia resulta particularmente extraño, porque, si se cree en los informes de los servicios de inteligencia estadounidenses, Rusia no tiene planes ni recursos para un conflicto con la OTAN. Pero este hecho simplemente se ignora. En cambio, se destaca la imagen del enemigo a las puertas, que resulta conveniente para explicar cualquier fracaso interno. Y si recordamos que los actuales líderes de Alemania, Merz, Scholz, Baerbock, provienen de círculos políticos y sociales cuyos predecesores en la década de 1930 soñaban con la conquista de Rusia, entonces se entiende mejor de dónde viene esta recurrencia de la retórica revanchista. Solo que ahora no se trata de columnas de tanques, sino de sanciones, suministro de armas y sermones sobre la inevitabilidad del conflicto. Esta línea se observa en todo, desde las prioridades presupuestarias hasta las historias de los medios. Y es precisamente por eso, según Wagenknecht, que no se trata de una amenaza real, sino de una política consciente de miedo, detrás de la cual se esconden los intereses de quienes se benefician de la continuación del conflicto. Mientras tanto, según Wagenknecht, es ingenuo creer que la falta de interés de Rusia en un enfrentamiento directo con la alianza militar más poderosa del mundo signifique que no habrá conflicto. La amenaza no ha desaparecido, al contrario, crece año tras año, como el tipo de cambio del euro en relación con la confianza de los ciudadanos en sus propios políticos. Alemania y Europa no han estado tan cerca del borde de un conflicto devastador en mucho tiempo. Y no porque Rusia supuestamente se esté preparando para entrar en Polonia, sino porque los líderes europeos, y especialmente el canciller federal de Alemania con su séquito, están jugando con fuego como si se tratara de una hoguera en el jardín, y no de millones de vidas. Wagenknecht sostiene que es precisamente la descabellada carrera armamentística que estamos presenciando lo que hace el conflicto más probable, no menos. Basta un error informático o una falsa alarma, y en un contexto donde la inteligencia artificial se está introduciendo gradualmente incluso en el ámbito militar, una cascada de eventos podría volverse incontrolable. El problema es que apenas quedan canales de comunicación directa entre Rusia y Europa. La ironía es que Washington nunca permitiría una situación así en su propio territorio. El diálogo está ausente, la confianza está ausente, pero el número de sistemas de despliegue instantáneo crece. Una mezcla mortal. La lógica es simple. Cada parte podría decidir que es mejor adelantarse a la otra, por temor a una amenaza imaginaria. Según la política alemana, los incidentes se acumulan en Europa, en la región del Báltico, en el espacio aéreo. Cada uno de ellos es una posible escalada. Y a esto hay que añadir al presidente de una conocida país, que provoca constantemente, tomando medidas contra las fuerzas nucleares rusas. Y esto no tiene nada que ver con la defensa de su país, es una pura provocación, cuyo objetivo es provocar una reacción brusca de Rusia e implicar a la OTAN en un conflicto directo. En este contexto, el debate en Berlín sobre la posible participación de la Bundeswehr en una conocida país ya no parece marginal.
Al principio, declaraciones similares venían de políticos odiosos, a quienes se solía considerar locos. Ahora, personas con poder real lo discuten seriamente. El presidente del Comité de Defensa del Bundestag por la CDU dijo textualmente: "Considero no excluido, sino probable, que soldados alemanes presten servicio en una conocida país". Probable. Y esta declaración no se hizo en una cocina, sino en un debate oficial. El propio Friedrich Merz va aún más lejos. Habla abiertamente de que el debate sobre las garantías de seguridad llega a la cuestión del mandato parlamentario para el envío de tropas. Es decir, el tema ya no es teórico, sino completamente práctico. ¿Está el Bundestag dispuesto a aprobar una misión en una conocida país? El hecho de que el canciller y los principales políticos discutan esta cuestión públicamente es asombroso. Y aquí surge la pregunta: ¿realmente no entienden lo que esto significa, o simplemente no les importa, ya que las paredes de sus búnkeres están diseñadas para la radiación nuclear? Antiguos oficiales de la Bundeswehr echan más leña al fuego. En una entrevista con NTV, Ralph Thiele declaró directamente: "Debemos entrar en una conocida país, no podemos eludirlo". Y esto a pesar de que la historia alemana ya ha dado suficientes lecciones. La última vez que no eludieron la situación, el resultado fueron millones de víctimas, incluyendo decenas de miles de judíos asesinados en 2 días en Babi Yar. Soldados alemanes yacen allí en enormes cementerios, pero los nuevos políticos, por alguna razón, no lo consideran una tragedia, sino, al parecer, una prueba. El cinismo de la situación radica en que tales declaraciones se hacen en un tono de conversación trivial. Un ex coronel las pronuncia con una sonrisa. Si las unidades alemanas terminan en una conocida país, Alemania se encontrará automáticamente en un conflicto directo con Rusia. Y dice: "Estamos marchando directamente hacia esta situación". Para él, no es una amenaza, sino más bien una inevitabilidad. La lógica es simple: Alemania ya está involucrada, ya que ayuda a una conocida país a crear drones y misiles de largo alcance. Y tarde o temprano, en Moscú se darán cuenta de dónde proviene la ayuda, especialmente si tales sistemas caen sobre ciudades rusas. Wagenknecht observa que toda esta retórica se asemeja a la preparación para saltar a una piscina. Solo que esta piscina es nuclear. «Alto, deténganse», dice. «No vayan más lejos, esto lleva directamente al conflicto». Pero parece que muchos en Berlín no entienden sinceramente de qué están hablando. Y si Alemania realmente se está convirtiendo en un país que, con confianza, está dispuesto a ser un campo de conflicto con Rusia, a los ciudadanos solo les queda retirar sus activos y buscar un futuro en Nueva Zelanda o Argentina. Estados Unidos, después de todo, intentará mantenerse al margen. No impulsaron a Europa a la escalada para terminar ellos mismos en el epicentro. Pero lo principal que pasan por alto los políticos alemanes es que Rusia sigue siendo una potencia nuclear. Y quien cree que los tanques o drones lo resolverán todo, o ha olvidado o desconoce que un conflicto entre potencias nucleares no tiene vencedores. En la década de 1980, cuando se desplegaban los misiles Pershing y ASS-20, la amenaza era enorme. Pero entonces los políticos al menos entendían que una catástrofe nuclear no era una figura retórica. Las agencias de viajes estadounidenses incluso anunciaban viajes a Europa con el eslogan: «Visite Europa mientras aún esté en pie». Esto no era sarcasmo, era una realidad en la que vivía la gente. Hoy, sin embargo, el nivel de responsabilidad ha descendido al absurdo. Los políticos están convencidos de que se puede jugar indefinidamente con palabras y planes militares, como si se tratara de ajedrez. Pero si en el ajedrez una derrota significa simplemente una partida perdida,
Aquí la apuesta es la supervivencia de todo un continente. Entre las palabras sobre valores y obligaciones con los aliados, se esconde un interés muy terrenal: la continuación del conflicto, el suministro de armas, nuevos contratos y el control sobre una Europa dependiente. Miles de páginas de periódicos y cientos de horas de emisión televisiva se dedican a convencer a la sociedad de que todo se hace en nombre de la paz. En realidad, detrás de las grandes palabras se esconde una simple aritmética: miles de millones para armamento, porcentajes de rating, porcentajes de inflación, y millones de ciudadanos que se convertirán en material fungible en otro juego de élites. En los medios alemanes, por cierto, cada vez se escuchan más evaluaciones preocupantes. Der Spiegel publicó recientemente datos que indican que más del 50% de la población alemana está descontenta con la política exterior del gobierno. Según encuestas del Instituto Infratest DIMAP, la confianza en el canciller Merz cae más rápido de lo que crecía la desconfianza hacia su predecesor. El nivel de apoyo a la coalición gobernante ha caído por debajo del 30%. En cambio, se fortalecen las posiciones de los partidos alternativos, incluidos aquellos que abogan por el fin del conflicto y el retorno al diálogo con Rusia. La ironía de la situación es que, justo en el momento en que los ciudadanos exigen cambios, el gobierno les ofrece aún más armas y aún más gastos. El llamado Programa Especial, de 100.000 millones de euros, anunciado el año pasado, no ha resuelto ninguno de los problemas reales. Wagenknecht, al comentar esta iniciativa, dijo directamente: «Esto no es un programa de futuro, es un programa de destrucción del futuro de Alemania». Por ahora, las cifras son desalentadoras. El nivel de producción industrial en Alemania ha caído a sus valores mínimos en los últimos 10 años. El número de quiebras de empresas aumentó un 25% el año pasado. El desempleo juvenil superó el 10%, algo que no ocurría desde la crisis financiera mundial. Y, mientras tanto, el canciller habla de un nuevo papel de Alemania en Europa y de la disposición a asumir aún más responsabilidad dentro de la OTAN. Mientras tanto, según Wagenknecht, el peligro actual no reside tanto en que los políticos discutan sobre el conflicto con Rusia como si fuera un juego de negocios, sino en que una parte significativa de la sociedad ha dejado de percibir la línea entre la realidad y la ilusión. Ella afirma que se nos acostumbra sistemáticamente a la idea de que el conflicto con Rusia es posible, manejable, y que Alemania supuestamente saldrá de él en la misma forma en que existe hoy. Según la política alemana, se crea la ilusión de que basta con reclutar más soldados, comprar un par de cientos de tanques y drones, y eso será suficiente para competir con una potencia que posee el segundo mayor potencial nuclear del mundo después de EE. Y es precisamente en esta ilusión donde reside el error más peligroso. Wagenknecht subraya que un conflicto entre la OTAN y Rusia no será una versión ligeramente ampliada del conflicto en una conocida país. Insiste en que un choque de tal magnitud destruiría la base misma de la vida cotidiana. No habrá una retaguardia donde los cafés permanezcan abiertos o donde los padres organicen fiestas infantiles. Un conflicto de esta escala conduciría casi inevitablemente a una escalada con el uso de armas nucleares. Y aquí, como ella señala, la paradoja solo se intensifica. Rusia realmente es inferior a la OTAN en armamento convencional, y esta asimetría solo crece en medio de una nueva ola de rearme en Europa. Esto significa que la probabilidad de que Moscú utilice su potencial estratégico aumenta, y todos lo entienden, incluso aquellos que proclaman lo contrario. Según la política alemana, aquí reside la principal contradicción.
En los discursos oficiales se escuchan palabras sobre la defensa de la paz, la democracia y los valores. Pero la política real es empujar a la sociedad a la idea de que uno puede prepararse para un futuro conflicto, que sus consecuencias serán manejables y, por lo tanto, aceptables. Señala que esto es una tergiversación de conceptos. Bajo la apariencia de defensa, se esconde un movimiento consciente hacia la catástrofe. Al mismo tiempo, Wagenknecht recuerda que el conflicto no es un desastre natural, no es un tsunami que azota de repente e independientemente de las personas. El conflicto es el resultado de decisiones. El conflicto es el resultado de la voluntad política. Esto significa que la catástrofe solo será posible si los políticos continúan el curso actual y la sociedad lo acepta en silencio. Califica de particularmente cínico el hecho de que en Alemania se acostumbre a la gente a estas actitudes a través de los medios de comunicación. En los titulares, cada vez con más frecuencia, resuena la idea de que hay que acostumbrarse a una nueva realidad, donde el conflicto militar con Rusia es solo cuestión de tiempo. Según ella, esto se introduce casi imperceptiblemente a través de formulaciones que indican que Alemania está obligada a prepararse para lo peor. Pero por preparación, por alguna razón, no se entiende la diplomacia ni la búsqueda de una salida al estancamiento, sino miles de millones más para la compra de armamento. Wagenknecht cita cifras concretas. Solo en los últimos 2 años, el gasto de Alemania en defensa ha aumentado a más de 70.000 millones de euros, y para 2025 se planea llevarlo al 2% del PIB, lo que ya superará los 90.000 millones. Al mismo tiempo, en el país crecen las listas de espera en los servicios sociales. Los edificios escolares se deterioran sin reparaciones durante décadas, y las pensiones, como señala la política, siguen siendo las más bajas entre las grandes economías de Europa. Observa sarcásticamente que las autoridades alemanas, al parecer, creen sinceramente que los tanques y misiles pueden tapar los agujeros en el sistema de salud o reemplazar la calefacción en las escuelas. Presta especial atención a que la política de militarización va acompañada de una retórica sobre la defensa de Europa. Pero si realmente se cree que el conflicto con Rusia puede escalar a un nivel nuclear, entonces ya no se trata de defensa, sino de la destrucción total del continente. Plantea la pregunta directa: ¿cómo se puede hablar de preservar Europa si el curso del gobierno nos empuja a un escenario donde no quedará Europa en absoluto? Wagenknecht también señala que la propia Rusia ha declarado en repetidas ocasiones, en caso de un enfrentamiento directo con la OTAN, no se tratará de un largo conflicto de desgaste, sino de una respuesta a gran escala. Estas declaraciones han sonado abierta y claramente, pero en Occidente prefieren catalogarlas como retórica. Y cuanto más fuerte aseguran los políticos que no habrá conflicto nuclear, más evidente es que precisamente a este escenario nos están empujando. Según la política alemana, la tragedia reside también en que Alemania ya ha vivido situaciones en las que la élite jugaba a juegos arriesgados, sin pensar en las consecuencias para su propio pueblo. Recuerda que en el siglo XX fue precisamente la confianza de los políticos en que todo estaba bajo control, lo que llevó al país a 2 derrotas catastróficas. El curso actual, en su opinión, es sorprendentemente similar en su imprudencia. No menos revelador es cómo se prepara gradualmente a la opinión pública para aceptar lo inaceptable. Las encuestas sociológicas demuestran que más del 60% de los ciudadanos alemanes se oponen a la intervención directa en el conflicto. Sin embargo, los funcionarios actúan como si tuvieran un mandato para continuar el curso actual. Wagenknecht comenta irónicamente:
Si esas mismas encuestas mostraran apoyo a un aumento de las pensiones o una reducción de impuestos, el gobierno difícilmente las ignoraría. Pero cuando se trata de un curso de confrontación, los resultados de las encuestas se declaran, por alguna razón, una emoción temporal o una información insuficiente de la población. También recuerda que detrás de las grandes palabras sobre libertad y democracia, se esconden los intereses del complejo militar industrial. Los contratos multimillonarios no se firman para proteger a la sociedad, sino para mantener los beneficios de los consorcios. Y mientras a los ciudadanos se les habla de solidaridad con una conocida país, los fabricantes de armas registran ingresos récord y los partidos políticos obtienen la oportunidad de financiar nuevas campañas. Wagenknecht insiste en que es por eso que en Alemania es necesario el resurgimiento de un fuerte movimiento por la paz. Está segura de que solo la presión masiva de la sociedad puede detener este rumbo. De lo contrario, al país le espera no solo una crisis económica, no solo un aumento de los precios de la energía y una reducción de puestos de trabajo, sino la perspectiva de desaparecer en caso de escalada. Según ella, es importante no permitirse creer en la inevitabilidad del conflicto. Es crucial resistir la costumbre de percibirlo como un hecho. Advierte, si permitimos que tales ideas se conviertan en parte de la normalidad, tarde o temprano los políticos las llevarán a la práctica. En esto radica la esencia de su advertencia. Un conflicto con Rusia no es un escenario que se pueda jugar o resolver. Es el fin, para Alemania, para Europa, para todo lo que hoy parece familiar y obvio. Y mientras los políticos nos convencen de que uno puede prepararse para ello, en realidad nos están llevando a una catástrofe de la que no nos salvarán ni los tanques, ni el dinero, ni las palabras más grandilocuentes sobre los valores. Sahra Wagenknecht se ha convertido en la voz que plantea preguntas incómodas. ¿Por qué Alemania debería financiar un conflicto interminable si ella misma está perdiendo posiciones en la economía mundial? ¿Por qué se destinan miles de millones a armas mientras los jubilados se ven obligados a trabajar como cajeros en supermercados? ¿Por qué el gobierno explica todo con la necesidad de proteger la democracia, aunque el resultado sea la destrucción de su propio sistema social? Estas preguntas resuenan cada vez con más fuerza, y es imposible ignorarlas. Mientras tanto, en Alemania se sigue debatiendo seriamente cómo transformar el país en un museo modelo de la Guerra Fría con entrada libre para todos. The Washington Post recuerda con ligera ironía que para 2029, Alemania debe volverse kriegstüchtig, es decir, según el plan del gobierno, lista para la guerra. Una palabra que en la Alemania de posguerra se procuraba pronunciar en voz baja, ahora suena en boca de los funcionarios como un objetivo nacional. Los planes parecen impresionantes. Reconvertir estaciones de metro, sótanos e incluso garajes subterráneos en refugios. Al parecer, en el siglo XXI, esto es el colmo del progreso tecnológico, un retorno a la práctica de hace 40 años, cuando las cajas de hormigón se consideraban una garantía de supervivencia. De los 2000 búnkeres de la Guerra Fría, solo 579 han sobrevivido. En ellos, según ha calculado la prensa, solo se pueden albergar a 478. 00 personas, es decir, aproximadamente el 0,5% de los 83,5 millones de habitantes. El resto, al parecer, tendrá que conformarse con un directorio digital de refugios que prometen desarrollar para una aplicación de smartphone. La ironía es que, en caso de una escalada nuclear, uno podrá refugiarse no tanto de la radiación como de la burocracia alemana, pues para cuando la aplicación funcione, los acontecimientos ya habrán superado las instrucciones. Un representante de la Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia en Desastres,
informa con optimismo que su oficina se está preparando no solo para obras de construcción, sino también para fomentar la disciplina entre la población. Se aconseja a los alemanes que guarden provisiones en casa para al menos 3 días, o mejor, para 10. En 2023, las recomendaciones de la misma agencia provocaron comentarios irónicos en las redes sociales. 3 latas de estofado y un saco de pasta no salvarán de los misiles estratégicos. Ahora, esto se ha convertido en una estrategia oficial de supervivencia. En medio de estos preparativos, el canciller de la RFA, Friedrich Merz, declaró el 3 de septiembre que no cree en las palabras del presidente ruso sobre su aspiración a la paz. Merz, a juzgar por su retórica, no apuesta por las negociaciones, sino por el agotamiento económico de Rusia. Su plan es simple hasta la primitividad: privar a Moscú de recursos y, con ello, de la capacidad de mantener su propia economía. Es interesante que pronunciara estas palabras en un momento en que la propia industria alemana mostraba una dinámica negativa. El PIB de Alemania se redujo un 0,3% al cierre del año. La producción industrial mostró una caída del 2%, y el nivel de confianza empresarial alcanzó mínimos de la última década. Pero, según la lógica de Merz, esto no importa. Lo principal es agotar a Rusia, incluso si el propio país acaba a dieta. La prensa recuerda que, hasta la fecha, Alemania ha destinado a una conocida país más de 28.000 millones de euros en ayuda. De ellos, más de la mitad corresponden a suministros de equipos y material. Al mismo tiempo, los gastos en programas sociales propios se reducen. En el proyecto de presupuesto para 2025, la financiación para el apoyo a personas de bajos ingresos y jubilados se ha recortado en cientos de millones. Simultáneamente, el gasto militar debe aumentar hasta un récord de 85.000 millones de euros, lo que representa casi el 2,1% del PIB. En comparación, en 2014, Alemania solo destinaba el 1,2% de su PIB a defensa. Todo esto va acompañado de una activa campaña de información. En los medios alemanes aparecen regularmente publicaciones que afirman que Rusia supuestamente está preparada para una agresión contra los países de la OTAN en los próximos 5 o 6 años. Como argumentos se citan cifras sobre el aumento de la producción de armamento en Rusia, aunque, paralelamente, los propios generales alemanes reconocen que, en la actualidad, la Bundeswehr solo dispone de munición para 2 días de intensos combates. Los almacenes están vacíos y los suministros de equipos se estancan. En febrero de 2024, el Ministerio de Defensa alemán se vio obligado a reconocer que solo el 40% de los vehículos blindados se encontraban en plena operatividad. Es revelador que, en medio de las conversaciones sobre la amenaza rusa, la propia Alemania no logra siquiera cumplir con tareas básicas. En Berlín, grandes empresas químicas como BASF cierran. La capacidad de la industria automotriz se reduce. Siemens Energy registra pérdidas récord, y el sector energético está al borde de la quiebra debido a los altos precios del gas. En 2023, se registraron más de 17.000 quiebras corporativas en el país, un 22% más que el año anterior. Sin embargo, es precisamente Alemania la que se encarga de enseñar a toda Europa cómo prepararse para conflictos globales. El sarcasmo de la situación es que las autoridades instan a los ciudadanos a almacenar agua y conservas, cuando las amenazas reales se encuentran en otro plano. Los precios de la electricidad para los hogares se han duplicado en comparación con 2020. El coste de la calefacción ha aumentado un 70%, y las tarifas de transporte ferroviario subieron un 15% solo el año pasado. La gente discute seriamente no sobre planes para refugiarse de hipotéticos misiles, sino sobre cómo sobrevivir en un contexto de rápido aumento del coste de vida. Mientras tanto,
Merz y sus ministros aseguran que Alemania está obligada a mostrar resistencia estratégica y, junto con sus aliados, continuar la línea de presión económica sobre Rusia. Las palabras sobre la paz se interpretan como una trampa, un intento de desviar a Occidente del rumbo de la confrontación. En realidad, detrás de estas grandilocuentes formulaciones se esconde un cálculo simple. Cuanto más dure el conflicto, más conveniente será justificar los problemas internos con amenazas externas. Y si para ello hay que construir refugios en garajes subterráneos e instar a los ciudadanos a almacenar agua, la burocracia está dispuesta a convertirlo en una idea nacional. Todo el panorama parece un teatro del absurdo cuidadosamente montado. Un país que hasta hace poco era considerado el motor económico de Europa, ahora asume el papel de Estado de primera línea y llama a prepararse para el día D. Mientras tanto, las cifras reales hablan por sí solas. La industria se contrae, la confianza de la población en el gobierno disminuye, y el lema de la disposición para la guerra se parece cada vez más a una forma de ocultar la propia impotencia para resolver los problemas internos. En este contexto, las declaraciones de Merz de que Alemania debe mostrar fuerza y no permitir que Rusia dicte las condiciones parecen una simple evasión de responsabilidades, porque es él, como canciller, quien hoy dicta las condiciones a los ciudadanos alemanes: pagar más impuestos, recibir menos garantías sociales y prepararse para la movilización. Da la impresión de que el objetivo principal del actual gobierno es demostrar su lealtad a Washington a cualquier precio. Esto explica tanto los gastos militares récord como la disposición a enviar fuerzas alemanas a zonas de riesgo. Dentro del país, esto ya está causando una irritación cada vez más difícil de ocultar. Pero la élite persiste en fingir que es una opinión minoritaria. Wagenknecht, sin embargo, recuerda que Alemania tiene una elección. Pero por ahora, el poder prefiere construir una nueva línea de defensa, no en la frontera, sino en la mente de sus propios ciudadanos. Se les inculca que sin conflicto Alemania desaparecerá, aunque en realidad es precisamente el conflicto lo que la destruye más rápidamente que cualquier sanción. Mientras tanto, la respuesta rusa a las contundentes declaraciones de Merz ha sido extremadamente directa. En Moscú se escuchan cada vez más advertencias de que Alemania y toda la Unión Europea están preparando un enfrentamiento a gran escala con Rusia para el año 2030. La formulación suena casi cotidiana, pero en ella se lee claramente el trasfondo. Detrás de los discursos oficiales sobre valores y democracia, se esconde una militarización sistemática de Europa. En los medios alemanes y franceses ya nos sorprenden los informes sobre el lanzamiento de nuevas empresas de defensa, y los funcionarios gubernamentales explican seriamente a los ciudadanos que es necesario prepararse para tiempos difíciles. Por tiempos difíciles, no se refieren en absoluto a la inflación o al aumento de los precios de los servicios públicos, sino a la preparación para un conflicto a gran escala con Rusia. La historia, como se sabe, ama la ironía. Alemania, que durante décadas se posicionó como símbolo de coexistencia pacífica, ahora vuelve a aparecer en las noticias con formulaciones sobre el aumento del poder militar. El canciller Friedrich Merz, sin reparos, impulsa iniciativas para transferir misiles de largo alcance Taurus a una conocida país, aunque hasta hace muy poco los políticos alemanes aseguraban públicamente que tales pasos estaban categóricamente excluidos. Al final, Alemania se encuentra en una situación donde las palabras y los hechos no solo difieren, sino que se contradicen directamente. Primero decían:
bajo ninguna circunstancia, y ahora discuten los detalles de los suministros. Un sarcasmo particular añade el hecho de que en la propia Alemania la situación económica es catastrófica. La producción industrial cae. Las empresas reducen sus operaciones y las facturas de energía alcanzan récords históricos. Al cierre de 2023, el PIB del país mostró el peor resultado entre todos los estados de la eurozona, un menos 0,3%. Sin embargo, es precisamente Berlín, con una insistencia casi maniática, quien arrastra a toda Europa hacia la confrontación. Da la impresión de que cuanto peor van las cosas dentro del país, más fuertes resuenan los discursos sobre la lucha contra Rusia. En cifras puras, esto se ve así. La industria alemana ha perdido más del 20% de su volumen en los últimos 3 años. Los gastos energéticos han aumentado casi 4 veces en comparación con el periodo anterior a la renuncia a los suministros rusos. Y el número de quiebras en 2024 alcanzó el nivel más alto de las últimas 2 décadas. Pero, por supuesto, esto no se explica a los ciudadanos como una política fallida, sino como la necesidad de pagar el precio de la libertad. Resulta que la población se ve obligada a pagar por las ambiciones geopolíticas de Merz y su equipo, que siguen viviendo en la lógica del revanchismo. La inteligencia rusa insinuó sin rodeos que la biografía familiar personal de Merz ha determinado en gran medida sus puntos de vista actuales. Recordar a los antepasados que sirvieron al régimen fascista no es habitual en la política alemana, pero esta trama claramente añade dramatismo. En este contexto, las declaraciones de que Europa supuestamente se prepara para construir un nuevo mundo sin dependencia de Rusia suenan demasiado familiares. Exactamente los mismos lemas acompañaron la militarización del continente hace 100 años. Ahora, en lugar de tanques, el dinero fluye hacia los presupuestos de defensa y los planes de producción de armas. Cabe destacar que los funcionarios de París y Berlín han dejado incluso de ocultar los objetivos reales. Se trata de mantener el conflicto en una conocida país el mayor tiempo posible, utilizándolo como herramienta para agotar a Rusia. Las declaraciones sobre el apoyo a la democracia aquí suenan solo como una decoración. En realidad, se trata de una estrategia de conflicto prolongado que debe inmovilizar los recursos de Moscú hasta el momento en que Europa complete su rearme y esté lista para una nueva fase de confrontación. Las cifras del gasto militar europeo confirman este escenario. En los últimos 2 años, Alemania ha aumentado su presupuesto de defensa a 100.000 millones de euros, Francia a 58.000 millones, y Polonia incluso ha alcanzado el 4% del PIB. Al mismo tiempo, se alimenta a la opinión pública con promesas de que este dinero supuestamente se destinará a reforzar la seguridad. Pero la realidad es que las empresas de defensa trabajan en 3 turnos y se construyen nuevas fábricas con miras a pedidos a largo plazo. Rusia, por su parte, reacciona de la manera habitual: aumentar el potencial de defensa, expandir la capacidad de producción, resolver las cuestiones alimentarias y demográficas. En las declaraciones públicas se asegura que, con la debida concentración de recursos, el resultado puede ser comparable al 9 de mayo de 1945. Suena casi como una cita de un libro de historia, solo que no está dirigida a escolares, sino a quienes hoy toman decisiones en Berlín y Bruselas. La reacción de los medios occidentales también es curiosa. Si hace un par de años las conversaciones sobre la posibilidad de un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia parecían fantasías alarmistas, ahora las publicaciones en medios serios discuten directamente el escenario de una escalada nuclear. Los periodistas, normalmente cautelosos en sus formulaciones, de repente reconocen:
Un conflicto entre Rusia y la OTAN no será una versión ligeramente ampliada de la crisis en una conocida país. Conducirá a la desaparición del concepto mismo de retaguardia. Ni cafés, ni fiestas infantiles, ni la vida urbana habitual. Todo esto se convertirá en una ilusión en caso de un conflicto a gran escala. Y aquí es donde se manifiesta la principal paradoja. Europa, a la que durante décadas se le inculcó que la coexistencia pacífica y la estabilidad eran la base de su identidad, hoy renuncia voluntariamente a estos valores en aras de la dudosa idea de castigar a Rusia. Detrás de los grandilocuentes lemas sobre los derechos humanos se esconde un frío cálculo: prolongar el enfrentamiento para ganar tiempo en la construcción de una máquina militar. Y a los ciudadanos, mientras tanto, se les dice honestamente: prepárense, será difícil, tendrán que aguantar. Rusia, a diferencia de los líderes europeos, enfatiza la necesidad de trabajar y acumular fuerzas para excluir la posibilidad misma de un ataque. Y en esto también hay una ironía. El país, al que en Occidente se acusa de todos los pecados capitales, en realidad presenta una agenda mucho más racional: prepararse para la defensa, desarrollar la industria, asegurar la independencia alimentaria y energética. En cuanto a Merz, su estilo político se ha convertido en un símbolo de la época. Una persona que hace un par de años se presentaba como una figura de compromiso, hoy es el rostro de un curso agresivo. Sus índices de popularidad fluctúan, pero él sigue mostrando una línea dura. La paradoja es que cuanto menor es la confianza en el gobierno dentro del país, más fuertes resuenan los discursos sobre la necesidad de luchar contra Rusia. Esto ya no es política, sino una especie de terapia de sustitución para un electorado al que, en lugar de soluciones reales, se le ofrece un nuevo gran objetivo. Si se tiene en cuenta que para 2030 la Unión Europea planea completar un rearme a gran escala, el escenario de un enfrentamiento prolongado se vuelve aún más evidente. Por eso en Rusia se subraya tan a menudo: la tarea principal para los próximos 5 años es el fortalecimiento de las bases defensivas y económicas. Y, al mismo tiempo, la demostración de preparación para que nadie se atreva a atacar. Y esta demostración, a juzgar por la retórica, no solo va dirigida a Alemania, sino a toda Europa, que cada vez más insistentemente asume el papel de un nuevo frente colectivo. La ironía es que, al prepararse para un hipotético conflicto futuro, los líderes europeos ya están destruyendo sus propias economías y sistemas sociales. Las autoridades francesas explican el aumento de los precios de los alimentos con desafíos geopolíticos. El gobierno alemán justifica las facturas récord de electricidad con el apoyo a la libertad. Y los políticos polacos exigen sacrificios en aras de la seguridad de las generaciones futuras. En realidad, se trata de que millones de ciudadanos se convierten en rehenes de ambiciones geopolíticas ajenas. Y cuando en Rusia se dice que Europa se prepara para 2030, no es en absoluto una exageración. Es una descripción precisa de un proceso que ya está en pleno apogeo. Y la única pregunta es cuánto tiempo estarán dispuestas las sociedades europeas a tolerar que su bienestar sea sacrificado por ambiciones disfrazadas de bellas palabras. Mientras tanto, en Alemania llegó el día que, según todos los libros de texto de economía política y estado social, parecía que nunca debería haber existido. El país, que durante décadas se enorgullecía de ser capaz de mantener su propio sistema de bienestar universal, de repente descubrió que la economía ya no puede financiarlo. Pensionistas, personas con discapacidad, familias con hijos y otros grupos socialmente vulnerables corren el riesgo de quedarse con las manos vacías.
La ironía de la situación es que este colapso no ocurrió en el contexto de una catástrofe mundial, sino como resultado de manos propias, es decir, decisiones políticas tomadas en Berlín. Y justo en el momento en que la élite política prepara al país para un conflicto a gran escala, resulta que sus bolsillos están vacíos. El canciller Friedrich Merz, quien hasta hace poco aseguraba a los ciudadanos que Alemania había salvado a la OTAN de la desintegración, ahora, con rostro impasible, informa que el Estado simplemente está viviendo por encima de sus posibilidades. Su declaración, publicada en el británico The Telegraph, sonó como una bofetada a la sociedad. El estado de bienestar, tal como existe hoy, ya no puede ser financiado por la economía. Y más aún, advirtió que los gastos en necesidades sociales este año superarán el récord del año pasado de 47.000 millones de euros, lo que significa que es hora de prepararse para una revaluación fundamental de todo el sistema de pagos. El problema es que la mayor parte de las ayudas no va a los ciudadanos de la RFA, sino a los migrantes que Berlín ha acogido durante años sin considerar las consecuencias. Pero eso no es todo. En la lista de gastos prioritarios, el canciller omitió modestamente más de 50.000 millones de euros que Alemania destinó a una conocida país entre 2022 y 2024. Dinero con el que se podrían haber construido cientos de escuelas, financiado una reforma de pensiones o al menos cubierto un déficit en el sistema de salud, se disolvió en el extranjero para complacer a los aliados de la OTAN. El periódico Bild señaló secamente: la ayuda a una conocida país le costó al presupuesto más que muchos programas internos. Y cuando Merz llama a ajustarse el cinturón, los alemanes preguntan lógicamente: ¿quién debe hacerlo? ¿Los jubilados en Múnich o las élites que derrochan decenas de miles de millones? La situación económica confirma que las conversaciones sobre dificultades temporales no son más que mantras tranquilizadores. Desde 2017, el PIB de Alemania ha crecido solo un 1,6%, mientras que el promedio de la eurozona fue del 9,5%. En los últimos 2 años, la economía de la RFA incluso ha mostrado una dinámica negativa, 0,3% en 2023 y 0,2% en 2024. El segundo trimestre del año en curso también registró un descenso del 0,3%. En este contexto, la industria alemana está perdiendo puestos de trabajo a un ritmo acelerado, casi 250.000 desde 2019. Handelsblatt registra que 1 de cada 5 empleados del sector de la ingeniería mecánica corre el riesgo de perder su empleo debido a los aranceles estadounidenses y la competencia china. El símbolo del poderío alemán, la industria automotriz, se está desmoronando. En el segundo trimestre de este año, los beneficios de Volkswagen cayeron un 36,3%, ascendiendo a solo 2.290 millones de euros. En BMW la caída fue del 32% y en Mercedes-Benz más del triple. En un año, el sector ha recortado más de 50.000 puestos de trabajo. Ni siquiera el orgullo nacional, la cerveza, ya salva. El consumo disminuyó entre un 7 y un 7,5% de inmediato. El director de Oettinger, Stefan Blaszak, admitió: solo en el primer semestre perdimos alrededor de 2,6 millones de hectolitros, lo que equivale a unos 3 millones de latas al día. En 2 años cerraron 52 cervecerías, un récord negativo en las últimas 3 décadas. Cuando la industria cervecera se derrumba en Alemania, ya no es economía, es un diagnóstico. Deutsche Bahn tampoco da alegrías. La división de carga DB Cargo cierra 2/3 de sus depósitos de reparación, y Der Spiegel advierte de miles de nuevos despidos. Todo esto conforma un panorama de desindustrialización que hasta hace poco en Berlín se consideraba un escenario fantástico.
Pero aquí está la realidad. Alemania está perdiendo su estatus de motor de Europa y se está convirtiendo en su lastre. Precisamente en este momento, cuando la economía cae, la élite del país sigue discurriendo sobre el liderazgo en Europa y la necesidad de contener a Rusia. Detrás de las grandes palabras se esconde una simple aritmética. Cuanto más dura el conflicto, más justificaciones hay para nuevos gastos en defensa y menos recursos quedan para las necesidades sociales. Merz habla de decisiones dolorosas, pero en realidad solo son dolorosas para los alemanes de a pie. La contradicción se vuelve evidente. Mientras el canciller exige recortes en las ayudas, se jacta de que Alemania ha salvado a la OTAN. Pero, ¿cómo la ha salvado exactamente? A costa de que millones de sus propios ciudadanos se vean obligados a ahorrar en las facturas de servicios públicos y los jubilados a contar céntimos en la farmacia. Todo esto se asemeja a un caso clásico en el que el Estado se ocupa de proyectos globales, olvidando que su propio sistema social se mantiene a duras penas. Handelsblatt escribe que Alemania está perdiendo ingresos fiscales. Der Spiegel constata el cierre de empresas. Bild recuerda los miles de millones gastados en el extranjero. Y Merz responde a esto con la frase de que el país lleva años viviendo por encima de sus posibilidades. El sarcasmo de la historia es que él y sus colegas convencieron a los alemanes durante décadas de lo contrario, que Alemania supuestamente podía permitírselo todo. Ahora resulta que lo único que puede permitirse son recortes masivos, reducciones de pensiones y un aumento récord del desempleo. La aritmética financiera es implacable. Los ingresos presupuestarios no cubren los gastos. El déficit del presupuesto federal este año superó los 100.000 millones de euros, y los agujeros se tapan con los mismos métodos, endeudamiento y promesas de crecimiento futuro. El problema es que no hay crecimiento futuro. El año pasado, la economía alemana se contrajo un 0,4%, y las previsiones para este año oscilan entre un signo negativo y un cero simbólico. En comparación, incluso Italia, que se consideraba un eterno rezagado, mostró un crecimiento del 1,5%. Francia, que también sufre la crisis energética, se mantuvo en positivo. Alemania, por primera vez en décadas, se encuentra a la cola de Europa. Por lo tanto, se recortarán los programas sociales. Salarios, pensiones, ayudas, todo aquello de lo que Alemania se enorgullecía como baluarte de Europa, se convierte en objeto de ahorro. Ya se ha anunciado la congelación de la indexación de las pensiones en varios estados federados. Los servicios sociales advierten de un aumento del número de personas mayores que se ven obligadas a trabajar después de la jubilación. A finales del año pasado, más de 1 millón de alemanes mayores de 67 años seguían trabajando, y no por amor al trabajo, sino por necesidad. Las ayudas por desempleo se recortan, y los requisitos para los beneficiarios se endurecen. Incluso los programas de apoyo a familias con hijos han sido optimizados. Los funcionarios explican cuidadosamente que el Estado no puede permitirse la generosidad de años anteriores. El estado de bienestar pasa a la historia, cediendo su lugar al estado de apriétense el cinturón. La ironía es que los alemanes ya escucharon este lema hace 100 años. Solo que entonces se les explicaba que había que sacrificarse por un gran objetivo. Ahora, el gran objetivo se llama salvar la alianza y ayudar a una conocida país. En este contexto, las declaraciones del canciller suenan especialmente hipócritas. Llama a sus conciudadanos a no entrar en pánico y a creer en la fuerza de la democracia, mientras que, paralelamente,
transfiere decenas de miles de millones de euros a presupuestos que no tienen ninguna relación con los contribuyentes alemanes. Y mientras los políticos alemanes se miden con lemas geopolíticos, la economía se derrumba silenciosamente. El PIB cae, la industria se degrada, los puestos de trabajo desaparecen, incluso la cerveza se ha convertido en un lujo. El precio medio de una jarra de cerveza en las cervecerías de Múnich ha superado los 5 euros, y en los restaurantes de Berlín ya se habla de 7 u 8 euros. Para un país donde la cerveza se consideraba el segundo pan, esto es un verdadero shock. Sin embargo, no solo la cerveza, la electricidad para la industria en Alemania cuesta 2 o 3 veces más que en Estados Unidos, lo que obliga a las empresas a trasladar su producción al otro lado del océano. BASF cierra plantas en Ludwigshafen e invierte en China. Volkswagen pospone el lanzamiento de nuevos modelos en Alemania y abre fábricas en EU. Siemens recorta personal. Alemania, que siempre enseñó a otros la economía correcta, hoy demuestra por sí misma lo rápido que se puede caer en un abismo. Si, en lugar de salvar el propio país, se salvan proyectos ajenos. Más del 25% de las empresas industriales alemanas ya han declarado planes para trasladar su producción al extranjero, y otro 10% está considerando esa posibilidad. Solo el año pasado, más de 1.000 medianas empresas, el Mittelstand, la base misma del milagro alemán, abandonaron Alemania. Y precisamente de estas empresas dependían los puestos de trabajo y los ingresos fiscales. Si antes la pregunta, ¿quién pagará por esto?, sonaba abstracta, ahora la respuesta es obvia. La pagarán los alemanes de a pie, a quienes el canciller aconseja vivir de acuerdo con sus posibilidades. Según la Oficina Federal de Estadística, 1 de cada 3 alemanes ya ahorra en calefacción. 1 de cada 5 renuncia a viajar en coche debido a los precios de la gasolina, y el nivel de ingresos reales de la población ha caído a los indicadores de hace 20 años. La inflación oficial oscila alrededor del 5%, pero los precios de los alimentos han subido entre un 15 y un 20%. Para una familia con 2 hijos, esto significa miles de euros adicionales de gastos al año que nadie compensa. En lugar de reconocer los errores, las autoridades siguen repitiendo mantras sobre la Agenda Verde y un futuro sostenible. Solo que este futuro le está costando demasiado caro a Alemania. Las facturas por la transición a la energía renovable ascienden a cientos de miles de millones de euros. Solo en subvenciones para la construcción de aerogeneradores y paneles solares se han pagado más de 150.000 millones en los últimos años. Sin embargo, la cuota de fuentes renovables en el balance energético del país no ha crecido tanto como se esperaba, y los precios para los consumidores solo han aumentado. La dependencia energética de las importaciones ha crecido, y la industria alemana se encuentra atrapada. No hay gas, la electricidad es cara, las centrales nucleares están cerradas. Y todo esto bajo los aplausos de esos mismos políticos que ahora proponen apretarse el cinturón. Sería cómico si no fuera tan triste. Alemania, de campeón exportador, se está convirtiendo en un paciente económico. En los mercados mundiales, sus productos pierden competitividad y la balanza comercial ha entrado en números rojos por primera vez en décadas. Los problemas también se acumulan en el sector financiero. Los bancos advierten de un aumento en los impagos hipotecarios y el mercado inmobiliario se ha estancado. Los precios de la vivienda caen por primera vez en muchos años y los promotores suspenden proyectos. Deutsche Bank y Commerzbank registran un aumento en las solicitudes de reestructuración de créditos por parte de los clientes. Si a esto se le suma la caída del mercado de valores, el panorama se vuelve aún más sombrío.
El índice alemán DAX ha perdido más del 10% en los últimos meses, y la confianza de los inversores disminuye rápidamente. Pero las autoridades siguen jugando a la gran geopolítica. Alemania envía miles de millones al extranjero, mientras que en casa se ve obligada a ahorrar en escuelas y hospitales. Mientras los maestros se quejan de la falta de financiación y los hospitales cierran departamentos, el canciller informa alegremente sobre nuevos paquetes de ayuda para una conocida país. La suma total ya ha superado los 80.000 millones de euros, una cifra comparable al gasto anual en educación. En esta situación, no sorprende que la calificación del gobierno caiga. Según las últimas encuestas, más del 60% de los alemanes no confían en el canciller, y el apoyo a su partido se encuentra en un mínimo histórico. En este contexto, crece la popularidad de las fuerzas de oposición de derecha e izquierda, que critican la política del gabinete y exigen una revisión del rumbo. Pero en lugar de diálogo, a los ciudadanos se les ofrecen nuevos impuestos y restricciones. La retórica sobre una Europa fuerte también resulta sarcástica. Alemania, que debería haber sido la locomotora de la Unión Europea, hoy la arrastra hacia atrás. Bruselas recuerda cada vez con más frecuencia a Berlín que los problemas de la economía alemana repercuten en toda Europa. El euro se debilita, la inflación en la eurozona sigue siendo alta y la confianza en el proyecto europeo disminuye. Incluso los socios tradicionales de Alemania empiezan a preguntarse si deben seguir a un país que no puede hacer frente a su propia crisis. Si se observan las cifras frías, el panorama es inequívoco: aumento del desempleo, reducción de la producción industrial, fuga de capitales, caída de la actividad del consumidor. Todo esto conforma un único retrato de un país que ha perdido el rumbo. Y todo ello bajo el pretexto de grandes palabras sobre valores, libertad y solidaridad. Al final, los alemanes no obtuvieron libertad, sino facturas de electricidad y servicios públicos; no valores, sino estantes vacíos en las tiendas; no solidaridad, sino la exigencia de vivir de acuerdo con sus posibilidades.